Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en CADE y me encuentro acompañado de Maite Vizcarra, que es del Centro de Innovación Del del IPAE, IPAE, ¿no es así cierto? es. ¿Cuánto tiempo tiene? El Centro de Innovación tiene 1 año y medio, Hans. Estamos cerca del segundo año. Es lo que se ¿Tan, conoce como un startup, ¿no? tan poco tiene? ¿Y toda la Exactamente. propaganda que hacen? ¿Todas las cosas? Alucina. Lo que pasa es que el Centro de Innovación como idea se gesta en el CADE del año 2010 y es interesante mencionar esto dentro de un CADE. Ese CADE fue el CADE de la innovación, se trajo a gente muy experta como el mismo Michael Porter, a Ricardo Hausmann, y se decide que la innovación tiene que convertirse en un tema estratégico para el país y la mejor manera de pasar de las palabras a las acciones era levantando esta unidad de negocio especializada que es el Centro de Innovación, ¿no? Entonces, ¿y cómo se hace eso? Porque innovación es un concepto abstracto, pues, ¿no? Sí, justo. La primera barrera que encontramos para empezar a impulsar estos servicios ha sido justamente el hecho de que la innovación se concibe como algo muy abstracto y vinculado básicamente con ideas o con creatividad. Entonces, luego de hacer un benchmark internacional, hemos estado en Noruega, hemos ido al mismo Chile, dentro de la propia región, hemos visto que la innovación es en verdad un proceso, ¿no? Internacionalmente los países de la OSDE, que son países que más o menos invierten un 65% en innovación desde el punto de vista de las empresas, plantean que la innovación es un proceso crítico, así como en los 80 fue el tema de la calidad y todo se hacía en tiempo y todo se hacía con calidad. Hoy día las economías modernas, estas de la OSD o las que están buscando desarrollarse en base al desarrollo de intangibles, plantean que la innovación es un proceso continuo, que tiene un responsable, que tiene una metodología y que tiene indicadores. Entonces, nuestro principal logro en este año es ofrecerle al Perú un modelo integrado de gestión de la innovación adaptado al Perú, que se puede incluso medir y que tiene un responsable y hace que la innovación se quede, ¿no? Entonces, sí, o sea, porque la innovación se podría entender como que tuve una idea maravillosa y original y fui y la apliqué. Pero ustedes no conciben eso. Para ustedes, innovación es... ¿Cuál es la definición que le están dando? La innovación es un proceso. Es un proceso que eventualmente tiene una parte que en efecto está vinculada con el tema de generar ideas, pero más que generar ideas, generar mejoras sobre un producto, sobre un proceso, sobre un servicio. Ahora la pregunta es, ¿y cómo logro identificar las mejoras? ¿Y cómo logro identificar las ideas? Bueno, ahí es donde se aplica este proceso que es el modelo de gestión de innovación, que puede ir desde generar ideas hasta probarlas vía un prototipo y hasta explotarlas comercialmente. Recordemos que en el caso del Perú no hay la práctica empresarial de generar proyectos piloto o prototipos. ¿Por qué? Porque justamente no se busca atentar al mercado con nuevos servicios o productos, ¿no? Se va a lo seguro, digamos. A lo seguro. Entonces, cuando tú quieres justamente ir al riesgo de ver, a ver, ¿qué tal iría este nuevo envase, este nuevo producto o este nuevo proceso? Tienes que pasar por una etapa piloto, un prototipo, y para eso existen los modelos de innovación, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo tendrías de una innovación exitosa en el Perú? Mira, hay varios casos interesantes. Nosotros hemos trabajado en este tiempo con 40 empresas. Por mencionar, tenemos el caso de San Fernando. San Fernando tiene todo un área vinculada a la innovación en donde están constantemente desarrollando nuevas versiones de productos en base a lo que la demanda del cliente les da o incluso tendencias, ¿no? Entonces, toda esta historia de los nuggets o de la presentación del pollo en formato de una sardina o del pescado es, por ejemplo, una forma de generar innovación con el propio input del cliente. Pero también hemos trabajado, por ejemplo, con gente como Filtros Lis. Filtros Lis es una empresa peruana que está ya exportando a las regiones. Ellos tienen todo un área de innovación también vinculada con el desarrollo de productos muy customizados que otra vez tienen que ver con el hecho de estar constantemente, en este caso, escuchando a sus clientes. O sea, surge, digamos, una necesidad del cliente, o sea, marketing puro. Digamos, en este caso. No necesariamente es solo marketing, pero por ejemplo... O sea, marketing en el sentido de que tú estás solucionando el problema de un cliente. Escuchándolo, básicamente. Claro. Y esto que parece tan evidente, muchas empresas no lo toman en cuenta porque, bueno, claro, están muy limitadas a su propio modelo de negocio, ¿no? Entonces, escuchar al cliente o de alguna manera adaptarlo a los procesos de desarrollo de nuevos productos o de servicios es también parte de la innovación. Otra forma interesante de haber visto la innovación es la que estamos viendo con Yambal, y ya un poco en el ámbito de la innovación social. Nosotros hablamos de innovación tecnológica, productiva y social, y tiene que ver con cómo han integrado a una base enorme de mujeres a su fuerza de venta, ¿no? Las yambalinas, que no necesariamente están vinculadas por un tema laboral, o sea, no hay un contrato propiamente, pero tienen una serie de incentivos interesantes que les permite de alguna manera convertirse en socios fundamentales y casi proveedores de servicios para Yambal. O sea, no son vendedoras, sino son proveedoras de Yambal. Y aquí la innovación está en cuanto al uso de microcréditos, ¿no? Estos microcréditos que están en base a economías muy reducidas. Pensemos que estas señoras en verdad viven de la venta de estos bienes, estos servicios o de estos productos,
les permiten a ellas a su vez también mantener a sus propias familias. Entonces la lógica del microcrédito, que tiene que ver mucho con modelos de negocio de la base de la pirámide, son una manera de innovación social, ¿no? Claro, digamos, toda la disciplina del microcrédito acá en el Perú se ha experimentado bastante. Así es. Ha llegado bastante lejos. Exacto, particularmente en el caso de un producto tan sofisticado como puede ser los cosméticos, es interesante observar este tipo de innovaciones, ¿no? ¿Y qué perfil necesitas entonces qué perfil de profesional necesitas para poder, o sea, si yo tengo una empresa cualquiera y quiero ya dedicarme a la innovación, ya le voy a hacer caso al Centro de Innovación del IPAE, ¿qué perfil de profesional necesito para impulsar eso? Mira, nosotros decimos que en la medida en que ya tienes una metodología, un sistema de instrumentos, cualquier profesional puede hacer innovación. Ahora, en efecto, hay derivaciones que vinculan esto mucho con procesos como, por ejemplo, los de calidad. La gente que ve procesos de calidad en las empresas podrían también hacer desarrollos de innovación, pero también ingenieros, pero también administradores, pero también economistas. O sea, no es que exista un perfil específico para ser gerente de innovación, porque de alguna manera, dependiendo de a dónde le pongas el énfasis, harás el proceso de innovación, ¿no? Sí es cierto que lo que se le pide a la persona es que tenga una formación, que por lo menos sepa qué es innovar, qué modelos hay de innovación, cómo se mide la innovación, cuánto destinarle a la innovación. Y eso, por ejemplo, es algo que en el Perú todavía no está muy difundido y que estamos tratando de hacer. Nosotros tenemos un producto específico que se llama Foros por la Innovación, en donde la gente sale formada en innovación. Esto es muy gracioso porque cuando surge IPAE, lo que se busca, por ejemplo, en sus inicios era formar a gente en administración de empresas. Y surge la ESCA, la Escuela Superior de Administración de Empresa. Ahora lo que estamos haciendo es tratar de formar a gente experta en innovación para que en su día, como fue en la administración de empresas, se conviertan en expertos en gestión de innovación. ¿Y qué tan intensivo en números es esa propuesta de ustedes? O sea, ¿necesitas alguien que haya estudiado algo intensivo? Nosotros hemos definido este producto básicamente al segmento directivo, porque planteamos que la innovación no va a convertirse en una cultura en las organizaciones a menos que la primera línea de mando o de decisión no la asuma. Entonces, la idea es que vaya el propio gerente general o los gerentes de línea a estas formaciones. Siendo gente que ya tiene decisiones comerciales o de la propia operación, es además alguien que tiene un input real del mercado. O sea, nos orientamos básicamente a empresarios o gerentes, y la idea es que con nuestra formación son 40 horas de formación presencial y online. Es un montón. Es un montón, sí. Pero básicamente está orientado al hecho de que las empresas puedan aplicar la innovación bajo dos instrumentos. Un autodiagnóstico de madurez de innovación que hemos creado, le permite a las organizaciones hacer como una suerte de línea de base, ¿no? Hoy día en el Perú dicen, yo estoy innovando, no estoy innovando, ¿cómo estoy innovando? La aplicación del autodiagnóstico, que está en base a un modelo que hemos creado, es el InnovaP, le permite a la empresa saber por dónde priorizar o por dónde ajustar. Y el otro instrumento interesante es la propia implantación del modelo, ¿no? Entonces, al final del día, lo que hacen las empresas es tener a un experto o un encargado de la innovación, un recurso mínimo o recursos mínimos, y además producir proyectos de innovación, porque esa es la virtud de implantar un modelo, ¿no? ¿Y es rentable a largo plazo, digamos? Definitivamente, porque la rentabilidad en el caso de la innovación se mide en función al número de proyectos de innovación que la empresa genere. Si una empresa ha definido estar por la innovación, tiene que ser consciente de que eso implica al año tener un número determinado de proyectos de innovación, que pueden terminar en mejoras muy pequeñas o eventualmente en proyectos de I+D, que obviamente implica conocimiento más intensivo, ¿no? Es más, se capitaliza más a largo plazo, ¿no es cierto? Más a largo plazo, pero eventualmente también a más corto plazo en la medida en que logren la explotación. En el Perú no hay mucha cultura de explotación de prototipos, por ejemplo, ¿no? Se cree que el producto final es el que debe llegar al mercado, pero también hay toda una posibilidad de empezar a comercializar cosas que están en plan de trial. Pensemos en los mercados de tecnología, la información y comunicaciones, los software. La gran cantidad de software que nosotros tenemos o plataformas están en versiones previas. Beta. Y no sabemos que las estamos comprando. Entonces, la misma situación se puede aplicar a los mercados de innovación cuando tú, obviamente, adviertes al cliente que estás en una versión beta, pero a pesar de que está en una versión beta, ya cumple con ciertos objetivos. Sí, o sea, ¿hay alguien que me va a comprar un prototipo que todavía no está, que está en proceso? Exactamente. Bueno, ¿hay mercado para eso? Hay mercado para eso, y en verdad los reyes de esto son los israelíes. Israel es el país que más prototipos produce en el mundo y que curiosamente los comercializa en el plan de prototipo al mundo. O sea, ninguna de las innovaciones que se han desarrollado en Israel terminan en Israel. Todas terminan siendo exportadas a los Estados Unidos, a la China o eventualmente al Japón, ¿no? ¿Por qué es interesante empezar a hablar de estas versiones previas o beta? Porque si tú las compras en esa versión, le das, obviamente, es más barato, pero la posibilidad de completar
la versión según la propia necesidad de quien lo compra es enorme. En ese caso, ¿compras la patente o compras el modelo? O compras una patente o una licencia. Hay varios modelos o un contrato de know-how. El caso más famoso fue el de Steve Jobs y el mouse, ¿no? Cuando Mac y el propio Jobs trata de hacer esta interfaz entre la mano y la máquina usando este mouse, el primer mouse que existe y que él va y compra como prototipo. De Windows, ¿no? Microsoft. Steve Jobs con Mac, ¿no? O sea, él hace y va y compra a un centro de innovación que en ese caso era el de IDEO, un mouse del tamaño de un ladrillo. Él se lleva el prototipo de ese mouse previo, lo adapta a sus necesidades y bueno, y crea el mouse que hoy día conocemos, que es muy más pequeñito y está vinculado a los dedos. La persona a la que le compró el prototipo gana hoy día un porcentaje por esa versión que le compró, pero al mismo tiempo le dio la posibilidad a Steve Jobs y a Apple de generar un nuevo modelo en base a este tema, ¿no? Entonces, es todo un concepto distinto que implica poder usar el conocimiento antes incluso de que se convierta en un producto final, y es un poco lo que estamos promoviendo desde las áreas de innovación con las empresas, ¿no? Ok, muy interesante. Muchas gracias. A ti.